Bueno, yo soy Sergio Leandro Flavio Páez y les vengo a hablar sobre la distribución hipergeométrica. Antes de empezar vamos a saber cuáles son las características de esta distribución. La primera es que se esperan dos posibles resultados, es decir, que el producto esté defectuoso o que el producto esté en buen estado. Otro es que las probabilidades obtenidas en cada resultado no son constantes. Esto sucede porque en cada ensayo se trabaja con datos de los productos que se van extrayendo previamente, cuando se sacan los productos. Y por último, cada ensayo del experimento no es independiente de los demás, sino que siempre se tiene en cuenta el número inicial de productos con los que se inició el experimento. Ya sabiendo esto, veamos cómo funciona. Supongamos que en una caja hay 10 balones y 3 de ellos están defectuosos. Si sacamos 4 balones al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? Para ello, sacamos las variables, el cual la n mayúscula significa el número total de objetos, en este caso 10. K significa el número de objetos defectuosos, en este caso 3. N minúscula significa el número de balones que vamos a sacar, en este caso 4. Y X significa la probabilidad de que salgan defectuosos, bien, por lo tanto es 2. Ya sabiendo esto, se utiliza una fórmula con combinadas que se puede ver a continuación. Eh, Acá está la información básica. Y ya sabiendo esto, vamos a reemplazar las variables en la fórmula. Entonces quedaría así, donde K, que es el número de objetos defectuosos, es 3, entonces por lo tanto se ponen acá. N, que es el número que vamos a sacar, entonces serían 4. X, que es la probabilidad de que salgan defectuosos, es decir, 2. Y para terminar, N, que es el número total de objetos, que en este caso es 10. Bueno, antes de continuar, primero hay que resolver los paréntesis. Entonces sería 10 menos 3 igual a 7. 4 menos 2 igual a 2. Eh, para resolver ecuaciones combinadas se necesitan las factoriales, es decir, que el resultado no puede quedar así como se está proyectando. Por lo tanto, veamos cómo es los factoriales. Entonces tenemos esa fórmula que es como se terminó anteriormente. Para resolver ecuaciones combinadas se necesitan factoriales. Por lo tanto, la factorial de n combinado k es la siguiente fórmula, que se puede ver acá. Y así se hacen con todas las combinadas. Es decir, estas 3 combinada a la 2, 7 combinada a la 2 y 10 combinada a la 4. Entonces, la n no se reemplaza con nuestros valores, sino que se refiere al numerador de nuestras combinadas. Es decir, 3, 7 y 10. Entonces, dado esta fórmula, solo la reemplazamos acá. Entonces sería 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2. Y se hace eso sucesivamente con el 7 y con el 10. Se usa la misma fórmula y se reemplaza lo mismo. Con el 7 y con el 10, entonces queda así. Y para continuar tenemos que resolver los paréntesis. Haré el ejemplo con uno de ellos para que ustedes sepan cómo se hace con los otros dos. Entonces quedaría así. 3 factorial se pone igual sobre 2 factorial y 3 menos 2 da 1. Por lo tanto queda 2 factorial por 1 factorial. Y eso pasa con lo mismo. Se hace las mismas secuencias.
Entonces ya queda así. Así se quedó la fórmula anterior. Por lo tanto, la solución de las factoriales se descompone en cada caso para cancelar. Es decir, 3 por 2 se cancela el 2 con el 2. El por es 7 por 6 por 5. ¿Por qué llego hasta el 5 y no hasta el 1? Porque se cancela el 5 con el 5 y lo mismo pasa con el 10. Llego hasta el 6 para cancelar 6 con el 6. Por lo tanto, queda así. Haciendo este procedimiento en la calculadora nos va a dar este resultado. Eh, y en este caso se realiza la ley de la oreja. ¿En qué consiste la ley de la oreja? Que se coge el primer número, los primeros números con el último número. Eso se multiplican y lo mismo pasa. Y entonces que el resultado es 3024. Entonces, ahora cojo el 1 por el 2 con el 5040 y al multiplicarlo queda 10.080. Entonces es 3024 dividido 10.080. A esto se le conoce la ley de la oreja. Por lo tanto, queda así, 0,3. Es decir, que esta es la probabilidad de que salgan dos balones defectuosos. Vamos a otro ejemplo. Un entrenador llega a un nuevo club deportivo de baloncesto, perdón, y al otro día tiene un partido importante. Cuenta con 25 inscritos, pero le dijeron que 6 de ellos no habían vuelto a entrenar el último mes. Al partido debe llevar 8 jugadores y los elegirá al azar. ¿Qué probabilidad hay de que 3 jugadores de los elegidos no sean buenos? Entonces, como se hizo en el anterior ejemplo, sacamos las variables. Entonces, n mayúscula, que es el número total de jugadores, que son 25, k, que es el número de jugadores que no han entrenado, que son 6, n minúscula, que es el número de jugadores que irán al partido, que en este caso son 8, x, que es la probabilidad de que no sean buenos los jugadores, en este caso 3. Ya sabiendo esto, se utiliza la fórmula de combinadas. Esta es la información básica. Entonces ya sabiendo esto, vamos a reemplazar las variables en la fórmula de combinadas. Queda así. Donde como les dije, se reemplaza las K, las N mayúsculas, las N minúsculas y las X. Entonces, antes de continuar, se deben resolver los paréntesis. Por lo tanto, 25 menos 6 da 19 y 8 menos 3 da 5. Entonces queda 19 combinado 5. Para resolver ecuaciones combinadas se necesita la fórmula factorial. Entonces veamos cómo es esta fórmula. Esa es la información o la fórmula como se terminó en la anterior diapositiva. Entonces para resolver ecuaciones combinadas se necesitan factoriales. Entonces la factorial, como les dije anteriormente, n combinado k, es esta fórmula y se va a usar el mismo procedimiento de todas las combinadas, que en este caso son 6 combinado 3, 19 combinado 5 y 25 combinado 8, donde n no se reemplaza con nuestros valores, sino que se refiere al numerador de nuestras combinadas, que son 6, 19 y 25. Entonces esta es la fórmula que se va a utilizar. Les voy a hacer un ejemplo con uno de ellos para que ustedes ya sepan cómo se hace con los demás. Entonces queda así: 6 factorial sobre 3 factorial por 6 menos 3. Y eso es lo mismo con todos.
y se deben resolver los paréntesis. Por lo tanto, la fórmula final es así, donde 6 factorial sobre 3 factorial. Entonces acá como es 6 menos 3 nos da 3, entonces queda 3 factorial por 3 a la 3 factorial. Y así con los demás. Entonces, para solucionar factoriales se descompone cada caso para cancelar. Entonces, 6 por 5 por 4 por 3. También pasa lo mismo acá. Llegamos al 3 para cancelar 3 con el 3. Y así sucesivamente. El 19 llegamos al 14 para cancelarlo con el 14. Y lo mismo pasa con el otro. Llegamos al 17 para poderlo cancelar con el 17. Y así queda la solución de la anterior fórmula. Así es cuando se usa el numerador, el resultado del numerador, y este es el resultado del denominador. Por lo tanto, el resultado final es 0,0020. Es decir, que esta es la probabilidad de que asistan 3 jugadores poco entrenados. Bueno, yo soy Sergio Alejandro Claijo Páez y espero que este tema de distribución hipergeométrica les haya quedado claro.